noches, doctores. Vamos a repasar los puntos claves de neurología y vamos a responder la mayor cantidad de preguntas enfocadas a potencialmente posibles preguntas de examen de la residencia de aquí un par de semanas. Y si tienen alguna duda respecto a neurología, pues pueden activar su micrófono y comentarnos qué parte del libro de Harrison no se entiende. En la parte de enfermedad cerebrovascular o ABC, importante tomar en cuenta es la semiología, la parte de fisiología, anatomía con correlación clínica. Entonces acá es muy recomendable que hayan repasado la parte de neuroanatomía de la bibliografía de la residencia para entender qué es un síndrome piramidal, qué es una hemiplegia, qué es, por ejemplo, propasognosia, anosognosia, de tipos de afasias, lo más básico para entender la mayoría de estas manifestaciones neurológicas lo hacen a través de una lesión, de una lesión específica, una parte del cerebro. Bueno, entonces a modo de ver cuál será la posible respuesta de esta pregunta, pueden escribir en el chat. Recording in progress. Excelente, muy bien. Bueno, ustedes cuando comienzan a leer la parte de enfermedad cerebrovascular se van a encontrar con este cuadro, que es la clasificación, nos ayuda a la clasificación y nos ayuda a la parte qué es lo que, cómo se lo debe abordar un paciente, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días, después de Año Nuevo, llamó un paciente, bueno, un familiar, diciendo que su mamá más o menos tiene 55 años, ¿no? De antecedente tiene hipertensión, tiene dislipidemia, y nos llama porque tenía hormigueos en la parte inferior de su rostro, ¿no? Más o menos en el lado izquierdo, ¿no? Tenía como un hormigueo, ¿no? Y además lo que refería es que presentaba monoparesia del miembro inferior izquierdo. Entonces presentaba alteración y pasado 2 horas ha presentado paresia también del miembro inferior izquierdo, o sea, todo lo que es la parte izquierda. Entonces, dijo, pues se le comunica, ¿no?, que urgentemente debe de llamar a un centro médico por un probable evento vasculocerebral.
Entonces, ustedes saben que dentro del evento vasculocerebral, o también llamada apoplejía, está tiene dos tipos, ¿no? Ustedes ven acá la imagen de Harrison-TIA, ¿no? Que es el accidente vascular isquémico transitorio. ¿Cuánto tiempo es para para definir transitorio? ¿Cuántas horas debe de ser? Menos de una hora. ¿Algún otro concepto? ¿Qué dice Harrison? 30 minutos. A ver, está ahí un colega ahí que dice 30 minutos, otra colega una hora. ¿Cuánto es la definición? ¿Qué es lo que dice Harrison? Para que nosotros definamos qué es un accidente isquémico transitorio. Menos de 24. Ese es el concepto. Menos de 24 horas. Exacto. No es ni media hora, una hora, pero el concepto para que sea transitorio es menos de 24 horas. No pueden olvidarse. ¿Ok? Es decir, el paciente, después de darle atorvastatina, aspirina, ¿no? O sea, etcétera, como a las 4 horas ha recuperado la movilización, ¿no? Ha recuperado. Entonces, casi siempre el paciente tiene el antecedente de ser hipertenso o dislipidémico y había sufrido unas riñas con sus hijas, ¿no? Que han hecho renegar, le ha subido la presión y obviamente hizo un transitorio porque no ha dejado secuelas. Ahora, lo más frecuente es que más o menos la paresia o la alteración, que no puede hablar, etcétera, suele ser de 2 a 3 horas, ¿no? La alteración el suelo es recuperar, pero por definición es menos de 24 horas el transitorio. Cuando pasa esto ya es establecido la apoplejía. Entonces, un paciente que llega con alteración, ¿no? No puede hablar, afasia, hemiplegia, hemiparesia, un lado no puede caminar, ¿no? La parte de su cuerpo. Nosotros lo manejamos como cualquier situación de emergencia, con la parte del ABC, ¿no? Vía aérea, blood pressure, que es presión arterial, ¿no? La breath, que es, ¿no? De respiración y la circulación. ¿Ok? Entonces, vía aérea, respiración y circulación. Y otro dato súper importante es la glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de ayer estuve de guardia y una paciente nos llaman interconsulta y la paciente en la parte de oncología no despertaba, ¿no? Una paciente que tenía antecedente de cáncer de cuello uterino, que estadio 3B y estaba realizando radioterapia en La Paz, una paciente de Santa Cruz, estaba realizando radioterapia en La Paz y de repente se descompensa y tenía Glasgow de 3-4. Pero lo que llamaba la atención es que sus 4 miembros movían, ¿no? Ahí necesitamos una tomografía para ver si ha pasado. Pero aquí la señora, al apretar el esternón, movilizaba los 4 brazos. Decía, esto no parece un evento vasculocerebral, pero hay que hacer una tomografía, ¿no? Y el dato importante en ese momento es tomar la glucemia capilar o glucosa por laboratorio, ¿no? La glucemia. Y en este caso la paciente tenía 20 miligramos, ¿no? Entonces, aquí es súper importante solicitar glucosa. El paciente tenía 20 y a los 15 minutos recuperó, movilizó las 4 extremidades. Entonces, siempre recuerden en cualquier caso clínico de la residencia una pregunta: ¿qué se solicita? ¿Cómo se lo maneja? Haciendo el ABC más la glucosa. Entonces, un paciente que llega con esa clínica, con afasia, no puede hablar, ¿no? No puede, se le paraliza una parte del rostro o una parte en la extremidad. Lo primero es hacer el ABC, la glucosa y una tomografía de cerebro, ¿no? En este caso sin contraste, primero, siempre, ¿no? Entonces, cuando no se ve nada, la tomografía está casi limpia, ¿ok? El 85%. Si no hay presencia de sangrado, entonces se trata de una apoplejía de tipo isquémico, ¿no? Acá, de todas las consideraciones para el examen, ustedes deben de recordar el 85% de los pacientes, o sea, de todos los eventos vasculocerebrales, presentan de tipo isquémico, ¿ok? Ahora, el otro 15% es hemorrágico. Este tiene mal pronóstico, ¿ok? Aquí yo creo que en toda la parte de Bolivia
vemos este tipo de enfermedad, el evento vasculocerebral tipo hemorrágico, en los libros van a leer, ¿no?, que está entre 60 al 70% la mortalidad, ¿no?, y con unas secuelas de un 80%. Yo creo que en Bolivia tal vez nuestra mortalidad es un poco más alta, ¿no? Por lo menos todos los pacientes que llegan con tipo hemorrágico importante y que llegan a la UTI, el 90% fallece, ¿no? ¿Y cuál es el antecedente aquí? Y eso iba a la pregunta, ¿no? Acá la primera causa, según nuestro libro de Harrison, es la parte hipertensiva, ¿no? Recuerden, ¿no? El paciente está normal, ¿no? Pero es hipertenso, ¿no? Está tomando losartán, amlodipino, hidroclorotiazida, etc. Y de repente debuta, ¿no? Hace un evento vasculocerebral de tipo hemorrágico. Entonces recuerden, ¿no? La hipertensiva es la primera causa. Luego tenemos la segunda causa, la neurismática, la hemorragia subarachnoidea y otras. Entonces, dependiendo del contexto, se va a comenzar a tratar. La hemorrágica, una vez que llega el paciente con sangrado, el objetivo es tratar de disminuir la presión arterial de acuerdo a objetivos, dependiendo si va a ser el manejo, etcétera, y el manejo secundario viendo el ABC. Y muchos de estos pacientes van a requerir soporte ventilatorio porque el Glasgow disminuye menos de 8. Y si el edema cerebral es muy importante, pues llama neurocirugía para que puedan realizar la craniotomía y poder compensar todo el edema cerebral. Bueno, entonces acá para el examen de la residencia, dentro de la parte isquémica, recuerden que otras causas es la más frecuente, ¿no?, para isquémica. Dentro de otras causas, ustedes ven otra bibliografía, va a estar acá uno de los factores de riesgo, la dislipidemia, como uno de los factores de riesgo más importantes para la apoplejía de tipo isquémico. Luego está la fibrilación auricular en segundo lugar con 17% y la enfermedad carotídea con el 4%, y dependiendo cuál es la enfermedad, se les realiza el tratamiento correspondiente. Por ejemplo, si un paciente con fibrilación auricular se realiza la anticoagulación, pregunta para ustedes, ¿cuánto se debe mantener el INR para un paciente con fibrilación auricular con el objetivo de disminuir el evento vasculocerebral de tipo isquémico? ¿Será que podrías repetir la pregunta, por favor, doctor? Es que se me cortó el internet. Hasta 3. ¿Cuánto es el rango normal del INR en un paciente con fibrilación auricular? ¿Cuánto es el rango normal? De 2 a 3, ¿no? Ese es el rango normal, un paciente que debe recibir la warfarina para mantener sus rangos. ¿Cuál es el antagonista de la warfarina? Por ejemplo, digamos que viene un paciente con un evento vasculocerebral de tipo hemorrágico y de repente tenemos un INR de 5. Necesitamos disminuir este INR para evitar el aumento del volumen de sangrado. ¿Cuál es el antagonista o cómo revierto el efecto de la warfarina? La vitamina K. Ok. Excelente. Bueno, la vitamina K sí puede ser la respuesta, pero tarda en actuar, ¿no? Tarda unas 48 horas para revertir el efecto de sangrado, y esto es manejo exclusivo de tipo hemorrágico, el stroke. Tenemos el plasma fresco congelado, ¿no? Tenemos los factores de protrombóticos, de solamente factores de coagulación, y la vitamina K. ¿Okay? Estos son los que van a evitar para disminuir el INR. Pero en la práctica diaria, la respuesta para la residencia es el plasma fresco congelado. Eso no se olvida. ¿Okay? Si un paciente toma aspirina, por ejemplo, igual, ¿cuál es el antagonista, no? Un paciente con cardiopatía isquémica, ¿no?, con infarto, toma aspirina, toma clopidogrel, atorvastatina, y de repente debuta con un evento vasculocerebral de tipo hemorrágico. ¿Cómo antagonizo el efecto de la aspirina, del clopidogrel?
aspirina, recuerden, para que su efecto sea antiagregante, se une a las plaquetas, ¿no ven? Recuerden, ¿por qué nosotros damos paracetamol y ibuprofeno igual como antiagregante plaquetario? ¿No? Sabiendo que la aspirina también es un AINE. La gran diferencia es que la aspirina tiene una unión irreversible. No es que tiene que morir la plaqueta para que se pueda recién no tener efecto de la aspirina. Entonces ahí, dependiendo si el paciente tiene efectos todavía, se le transfunde plaquetas, ¿no? Ahí cuantitativamente puede ser que esté normal, pero cualitativamente las plaquetas no funcionan. Por eso en algunos casos está indicado transfundir plaquetas o otros pacientes que también que reciben antiagregación plaquetaria tienen indicación de desmopresina, ¿no? Entonces, eso probablemente son cosas un poco más al detalle, pero es lo que deben de recordar. Entonces, en evento vasculocerebral de tipo hemorrágico, que es el 15%, el 85% recuerden que es de tipo isquémico, la primera causa es hipertensiva, como todos bien contestaron, ¿ok? Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para un accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular? Muy bien, gracias por contestar. Entonces, una vez que nosotros sabemos qué es la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Sabemos el tipo isquémico, el 85%, el 15% hemorrágico, ¿no? Dentro del hemorrágico está el sangrado espontáneo, la hemorragia subaracnoidea y otros. Ahora, para que suceda una enfermedad hay factores de riesgo, ¿no? Y cuando un riesgo relativo, por ejemplo, alcanza más de 10 puntos, ya se lo podría considerar una causa. Por ejemplo, pacientes que fuman, el riesgo relativo es de 10, ¿no? Ahí vienen estudios de causalidad y para el cáncer de pulmón. En este caso, ninguno pasa de 10. Miren el riesgo relativo. 2.5, 1.8, 2.9, ¿no? 1.86, ¿no? Ven, ninguno pasa más de 10. Entonces no podríamos hablar que tenemos causa, ¿no? Aquí tenemos factores de riesgo para la apoplejía. En la mayoría de los casos en medicina interna, traten de recordar lo más frecuente, ¿no? Para mí va a ser difícil que todos recuerden todos estos factores de riesgo, incluso viendo sus riesgos relativos. Entonces, lo más frecuente es recordar, ¿no? El primero, 2.5. Entonces, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para apoplejía. 2.5, hipertensión. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para apoplejía? Eso nos decía la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? O podrían aquí poner más frecuente, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, tabaquismo, fibrilación, todos son factores de riesgo. Pero de todos estos quiero saber cuál es el más frecuente. Entonces veo mi libro de Harrison, hipertensión, 2.5 de riesgo relativo. Para los que no entienden riesgos relativos, recuerden, más de 1 es riesgo y menos de 1 es factor protector para esa enfermedad. Si es un estudio retrospectivo, hablamos de otro ratio, y si es a un futuro, por ejemplo, una corte prospectiva, un ensayo clínico aleatorizado prospectivo, sacamos los
riesgos relativos, ¿ok? Para un estudio, aparte del riesgo relativo, nosotros debemos interpretar qué es el riesgo absoluto, qué es la reducción de riesgo relativo, la reducción del riesgo absoluto, el número necesario para tratar pacientes, el NNT, para interpretar, ¿ok? No creo que les pregunten, por ejemplo, el tabaquismo, ¿cuánto de riesgo relativo tiene? ¿No? Es una pregunta muy al detalle y tampoco un neurólogo súper especialista se debe acordar, ¿no? Porque estos riesgos relativos cambian a diferente tipo de estudio, ¿no? Pero aquí, importante para el examen de la residencia es hipertensión. O sea, recuerden que un paciente hipertenso, cualquier momento nos puede hacer una apoplejía. Ahora, miren, aquí nos habla la reducción del riesgo relativo, lo que les comentaba. Acá la reducción del riesgo relativo con el tratamiento, si yo al paciente le doy tratamiento, le voy a reducir 38 veces para evitar que tenga un evento vasculocerebral de tipo isquémico. Lo mismo pasa con la fibrilación auricular. Si yo a este paciente lo anticoagulo, ¿no? Con warfarina, 68% le reduzco. Y si le doy antiagregante plaquetario, el 21% reduzco la probabilidad de que pueda realizar una apoplejía y así sucesivamente. Pero esto no creo que les pregunten. Bueno, y aquí tenemos el famoso NNT, el número necesario para tratar, tanto para prevención primaria y prevención secundaria. Para yo prevenir un caso, por ejemplo, de apoplejía, debo tratar de 100 a 300 pacientes su hipertensión para evitar el paciente pueda tener una apoplejía. Entonces recuerden, ¿no? Todos estos factores de riesgo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono. Bueno, entonces acá el riesgo más importante o el más frecuente es hipertensión arterial. Bueno, entonces un paciente, vamos a entrar ahora a la parte isquémica, ¿ok? Un paciente por la enfermedad aterosclerótica, la hipertensión, su cerebro se tapa, ¿no? O sea, en las arterias, la arteria cerebral anterior, la cerebral media, un ramo para la cerebral posterior. Entonces, lo más frecuente es que se obstruya la arteria cerebral media, ¿no? Una se obstruye y genera, ¿no? Una zona isquémica. Con el pasar del tiempo se infarta, ¿no? Pero aquí hablamos de una zona que es la penumbra isquémica, la zona de la penumbra isquémica. Acá nos están preguntando qué es. ¿Por qué? Porque esto tiene importancia en el tratamiento. Cuando nosotros hacemos un tratamiento para un evento vasculocerebral de tipo isquémico, tenemos un tiempo para recuperar cerebro y este tratamiento y este tiempo son datos muy importantes para un médico para realizar tratamiento. Entonces, vayan contestando, por favor, ¿qué es la zona de penumbra isquémica? Inciso A, doctor. Disculpe, doctor. En la anterior pregunta, en hipertensión arterial decía de 2 a 5 y en tabaquismo llegaba hasta 6. A ver, ok, voy. Sí, pero miren acá, diabetes llega a 6, ¿no? Miren, acá el riesgo relativo de todo varía desde 1.8 a 6. ¿Ok? Y aparte, la reducción del riesgo relativo no tiene un porcentaje para evitar. Por lo tanto, tampoco tenemos las NNTs. Es bueno controlar la diabetes, pero sin embargo, si yo controlo la diabetes y no controlo la hipertensión, el paciente igual tiene riesgo de poder realizar apoplejía. Por eso la respuesta es hipertensión, porque yo con esto tengo la reducción del riesgo relativo y tengo además los famosos NNTs. Sí, estoy totalmente de acuerdo que la diabetes también es un factor importante, ¿no? Pero entre la diabetes y la hipertensión, creo que por lo que nos muestra acá, es la hipertensión por todos los datos ya definidos, ¿no? Ok, entonces la zona de penumbra, ustedes ven acá en la imagen de rojo, ¿no? Esta es la zona isquémica, ¿no? Donde está por un émbolo, por una grasa que ha obstruido una arteria.
Entonces, un paciente que llega con esto, realizamos una tomografía, corroboramos que es isquémico y realizamos una angiotomografía o un ataque de perfusión, como ustedes ven en la imagen. Entonces, en esta imagen ustedes van a encontrar la zona ya de infarto, ¿no? Ustedes ven todo lo que está de rojo, lo estoy pintando el infarto, pero acá tenemos una zona verde, que es la zona de penumbra, ¿no? Esto es lo que necesitamos salvar. Necesitamos salvar este tejido cerebral. Entonces, esta zona de penumbra no es nada más que un tejido cerebral, ¿no? Cerebro, está isquémico, que no recibe sangre, que es disfuncionalmente reversible. Entonces, el término correcto acá es recordar reversibilidad, que lo podemos volver a recuperar cerebro, que rodea una zona de infarto. ¿Y cómo yo puedo identificar esta zona de penumbra con una TAC de perfusión y ver la obstrucción con una angioTAC cerebral? Entonces acá nosotros podemos hacer la trombólisis, ¿no? La trombólisis, o ya la tendencia es que los neurointensivistas, los neuroemergenciólogos, los neurocirujanos, los neuroradiólogos puedan hacer intervencionismo. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Yo sé que en La Paz y en Santa Cruz y igual en Cocha hay centros de neurointervención. Cuanto más antes se desobstruya esta arteria tapada, obstruida, entonces el cerebro lo podemos recuperar. Entonces, vayan anotando en el chat cuánto tiempo tenemos para realizar trombólisis, cuánto tiempo tenemos para realizar neurointervención. ¿Ok? Dos conceptos, dos puntos, dos tiempos importantes para el examen de la residencia. Entonces la respuesta acá es como ustedes bien lo dijeron, el inciso A. ¿Ok? Aquí tenemos otra pregunta. Esta pregunta va a ir un poco ambigua. Entonces vean el libro de Harrison, la tablita, donde nos dicen cuál es la causa más frecuente de la aplejía de tipo isquémico. Nos preguntaron del hemorrágico y sabemos que es hipertensivo. Pero del isquémico, ¿cuál es la causa más frecuente? Si tú te vas a calmar, ya no vas a hacer caca. Otra causa. Cacarar. Sí. El lodo, ¿eh? ¿O quieres pampete? Un poquito de pero... Se ha apagado su... O está... Se ha paralizado. Bueno, esta es una pregunta, ¿no? Tenemos que analizarla. Si nosotros nos enfocamos básicamente al libro, a Harrison, vamos a ver que 64% es otras causas, ¿ok? Pero para la práctica diaria deben recordar que la dislipidemia juega un rol importante, ¿ok? Por eso nosotros damos atorvastatina a dosis altas en un paciente con apoplejía, ¿no? Listo, ahí va la pregunta, lo que les comentaba. ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar trombólisis? ¿Con qué realizamos en nuestro medio? En nuestro medio tenemos tenecteplasa, tenemos alteplasa, estreptoquinasa, pero en la mayoría de las veces usamos tenecteplasa en base a 2 kilogramos peso que manejamos una tablita, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pero tenemos? ¿Qué es lo que dice Harrison para destapar esa arteria?
del tratamiento isquémico tenemos las indicaciones y las contraindicaciones. Esta de las contraindicaciones en algunos exámenes de la residencia lo han preguntado a nivel extranjero. Las indicaciones es tener un paciente de tipo isquémico, ¿no? Está contraindicado en el hemorrágico. El tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, ¿no? Desde la hemiplegia, monoplegia, afasia, menos de 4.5 horas, menos. La tomografía sin signos de hemorragia ni de edema, ¿no? Y mayor que no tenga mayor de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, más de 18 años y el consentimiento del paciente o su representante. Entonces ahí ya tiene el punto de corte en cuanto a las horas. Las contraindicaciones. Un paciente no se lo tromboliza si tiene más de 185, 110 de presión arterial. Plaquetas menos de 100,000, glucosa menos de 50 o más de 400, o el paciente que haya recibido anticoagulación con la heparina en las 48 horas previas, que tenga un INR elevado, un TPT prolongado, síntomas que mejoran con la rapidez, entonces acá se trata de un transitorio, por ejemplo, antecedentes de apoplejía o traumatismo craneal, miren este dato, traumatismo craneal en los últimos 3 meses, antecedente de hemorragia intracraneal, cirugía mayor en los últimos 14 días, síntomas de infarto menor, hemorragia digestiva en los 21 días, dentro de los 21 días, infarto de miocardio reciente o estupor o coma. Estos pacientes están contraindicados. Entonces acá la respuesta es como ustedes bien lo han han respondido, es entre las 3 y las 4.5 horas. Bueno, eso es con relación a la parte de enfermedad cerebrovascular, los puntos claves. Vámonos a Guillain-Barré y terminamos con demencia. Dentro de la enfermedad de Guillain-Barré, sabemos que es una poliradiculoneuropatía aguda. Sabemos que hay algo, ¿no? Hay algún agente, algo que desencadena, que activa el sistema inmunitario, ¿no? Hay algo que lo activa. Entonces, este sistema inmunitario, los anticuerpos, nos atacan, ¿no? A nuestros nervios periféricos. Van a ver en diferentes tipos que atacan a la mielina, a los nodos de Ranvier u otros. Es de 1 a 4 por cada 100,000 habitantes. Prevalece una relación 1:1, 1:2 entre varones y mujeres, y en la edad adulta y en la niñez. ¿Cómo viene el paciente? ¿O cómo nos pueden presentar el caso clínico? Es una parálisis motora, es decir, el paciente no puede levantar los miembros inferiores. Y aparte, si nosotros evaluamos los reflejos, es arrefléxica, ¿no? Puede no presentar también manifestaciones sensitivas, y la modalidad más afectada es la propioceptiva. Los reflejos profundos están comprometidos y el 50%, más o menos, y un poquito más, van a tener parálisis facial. Bueno, entonces recuerden, el síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía periférica motora ascendente, ¿ok? De distal o de la parte inferior a la parte superior. Pero no siempre se presenta así, porque pueden tener otras manifestaciones atípicas. Dentro del síndrome de Guillain-Barré, este cuadro es clave para entender los subtipos. Dentro de los subtipos, o sea, ¿cómo se clasifica el Guillain-Barré? Dependiendo qué afecta, ¿no? Primero, tenemos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, y es una de las más frecuentes que lo vemos en nuestro medio. Segunda, tenemos la neuropatía axónica motora, o sea, es solamente la parte motora afecta, la parte sensitiva está conservada. Hay casos que también, aparte de afectar la parte motora, afecta la parte sensitiva, entonces ya es una sensitivomotora, o los famosos llamados AMSAN. Y al final, la presentación atípica es el famoso síndrome de Miller-Fisher. Ahora, lo que vemos frecuentemente, ¿no? Esto es ¿cuál de los 4 tipos? La más frecuente, la desmielinizante inflamatoria aguda. Eso no se pueden olvidar, la más frecuente, ¿ok? El 90%
90% de los países occidentes tiene una recuperación rápida y aquí lo que debemos recordar para el examen de las residencias, ¿qué tipo de anticuerpo es más frecuente? Porque recuerden, esta enfermedad es autoinmunitaria, ¿ok? Algo desencadena. Ustedes van a ver que su libro habla de antecedente de diarrea, resfrío, y aquí les pone, ¿no? De la diarrea puede ser bacteriana. ¿Y qué bacteria está la más asociada? Ok, es Campylobacter, por ejemplo, ¿no? Entonces esto. Y como genera autoinmunidad, generan anticuerpos. Entonces en los exámenes de la residencia preguntan, ¿qué anticuerpo? Y la respuesta es los anticuerpos anti-GM1. ¿Qué es GM1? Los gangliósidos. ¿Y qué son los gangliósidos? Es un tipo, ¿no?, de grasa, de lípidos. ¿En dónde está? Presentes en la mielina. Entonces yo tengo acá mi neurona, ¿no? La neurona tiene el cuerpo neuronal, las dendritas. Aquí tenemos su axón, ¿no? Y este axón está envuelta como un cable lleno de mielina, ¿no? Todos recuerdan esto por histología, ¿no? Está recubierta la mielina. Y aquí tenemos los espacios amielínicos o los nodos de Rambier. Entonces estos anticuerpos desmielinizan y aparte por otras células desmielinizan, ¿verdad? Y esta mielina está formada por gangliósidos, ¿no? Por un tipo de lípidos. Entonces estos anticuerpos van contra ese tipo de gangliósidos. ¿Cuáles son? Los anti-GM1. ¿En qué porcentaje se encuentra? Menos del 50%. Entonces el paciente llega, no, doctora, doctor, no puedo levantar los pies, no siento debilidad, listo, no, es una parálisis en miembros inferiores. Y de repente el anterior no podía mover mi tobillo, mi rodilla, ahora mi cadera no puedo mover, ok, es ascendente, ¿no? Alguien está pintando la pantalla, ¿podría tener la amabilidad de poder borrar, por favor? Y no perjudicarnos. Ok, muchas gracias. Entonces es una enfermedad desmielinizante, ¿ok? El ataque inicial, miren, este punto Diana, ataca las células de Schwann. A ver, como puedo de repaso, de fisiología básica. Recuerden que esto tenemos mielina, ¿no? La mielina, esta mielina, alguien fabrica en el sistema nervioso central y alguien fabrica en el sistema nervioso periférico. A todos los que recuerdan. En el sistema nervioso central, ¿quién fabrica la mielina? Los oligodendrocitos. Muy bien. En el sistema nervioso periférico, ¿quién fabrica la mielina? Las células de Schwann. Excelente, las células de Schwann. Y la enfermedad, el Guillain-Barré, ¿qué es? ¿Central o periférico? Periférico. Excelente. Por eso es que los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos van a ir a atacar a las células de Schwann. Todo tiene lógica, ¿no ve? Porque ¿qué hacen en Schwann? Fabrican mielina en el sistema nervioso periférico. Hay una lesión difusa en anatomía patológica. Se activan en el sistema inmunitario, los macrófagos, linfocitos, y por lo tanto generan una lesión dendrítica, cuerpo axonal, cuerpo de la neurona, preferentemente lesionan el axón de manera variable, ¿ok? Entonces, como ustedes ya se dan de cuenta, ¿no ven? Ya es una enfermedad autoinmunitaria, por lo tanto, el diagnóstico, como afecta la conducción nerviosa, se utiliza... Se activa, Cintia, tu micrófono, tu video. Entonces, una vez que llega el paciente a la clínica, ¿no? Al hospital, lo que nosotros solicitamos es una electromiografía, ¿ok? Solicitamos una electromiografía y una punción lumbar. La electromiografía, su nombre dice electromiomusculografía, va a registrar las velocidades, ¿no? Las velocidades y el patrón, cómo está la velocidad entre el unión neural, por ejemplo. Entonces, esta electromiografía lo que nos va a mostrar es un patrón desmielinizante,
¿ok? Para los que hagan medicina física, rehabilitación y neurología, hay una alta especialidad que es electrofisiología, ¿no? En donde se lleva ahí la electromiografía, los potenciales evocados y otros tipos de estudio, ¿no? De los neurólogos ya se encargan de realizar este estudio, ¿no? Otro frecuente, que casi no he visto muchos casos, es exclusivo de la neuropatía axónica motora. Esto ya, si hubiera un caso clínico que nos presentan con niño o joven, adulto joven, ¿no? Entre 15, 18 años, 20 años, ahí ya no es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Lo que primero debemos sospechar es una neuropatía axónica motora. ¿Ok? Esto es prevalente en China, en México, puede ser estacional y aquí lo que varía son los anticuerpos. Aquí los anticuerpos son los anti-GD1A, que también es otro tipo de lípidos dentro de la mielina. Recordar, posible pregunta de examen. Acá el electrodiagnóstico lo que nos va a ver es un patrón axónico y acá dentro de la fisiopatología no ataca las células de Schwann. El ataque inicial son a los nódulos motores de Ranvier. O sea, no ataca la mielina directo, ¿no? Aquí nos atacan los famosos nodos de Ranvier. La activación de macrófagos, linfocitos, ¿no? Periaxónicos, grandes variaciones de la gravedad de la lesión axónica. Ahora, otro paciente, digamos, que no acude con debilidad, pero dice, doctor, no puedo sentir, me he quemado. ¿Y por qué se ha quemado? Pues no siento sensibilidad. ¿Tiene diabetes? No, nunca me han diagnosticado diabetes, mi glucosa está normal, mi hemoglobina glucosilada normal. Entonces ahí sospechamos que pueda tener el paciente una neuropatía axónica sensitivo-motora. ¿Okay? Entonces es rara, la recuperación es muy lenta, incluso tiene mayor secuelas, por eso es incompleta, y puede ser similares dentro de la patología a la neuropatía axónica motora aguda. Luego al final el síndrome Miller-Fisher, ¿no? En algunos exámenes de la residencia de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, suelen preguntar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta lo detallado, ¿no? Lo difícil de recordar. El síndrome de Miller-Fisher, aquí, es que ella ataca, no es una parálisis ascendente, ¿no? Hace una oftalmoplegia, ¿no? Visión doble, ¿verdad? Ataxia, mareos, no puede movilizarse, arreflexia. Entonces, aquella tiene un memotécnico, ¿no? Ataxia, arreflexia, oftalmoplegia. AAO. Y vamos a encontrar anticuerpos anti-GQ1B en el 90% de los casos. Clásica pregunta de los exámenes de la residencia, ¿no? ¿Qué anticuerpos se encuentran? ¿Cómo se manifiesta un síndrome de Miller-Fisher? ¿Cómo es el electrodiagnóstico? Tiene un patrón axónico y desmielinizante. Hay muy pocos casos y pues es característica de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿ok? Entonces yo creo que con esto, ¿qué anticuerpos se encuentra? Y los criterios de diagnóstico y tratamiento, yo creo que son los puntos más importantes del Guillain-Barré. Acá tenemos una imagen donde nos muestra las diferentes manifestaciones, ¿no? La famosa clásica, la que vemos en los hospitales, la motor, ¿no? Que puede afectar todo el cuerpo. Lo grave de esto es cuando afecta la parte respiratoria, ¿no? El diafragma, como es una parálisis ascendente, afecta el nervio frénico y el paciente no puede respirar y necesita soporte ventilatorio, ¿no? Le hacemos traqueostomía, fisioterapia,